Capítulo 1. Entre libros y espadas. Tras muchas horas leyendo rollos de papiro, viejos legajos y mohosos libros, alzó la vista para darles un pequeño respiro a sus ojos vidriosos. Tardó un tiempo en enfocar cuando miró al frente, pero se los frotó y el escozor desapareció un instante. Volvió a mirar al frente y respiró tan profundamente como pudo. A sus 19 años, el joven Alastor dedicaba la mayor parte de su tiempo a dos debilidades heredadas de Castor, su padre. Una de ellas era la lectura. Los primeros recuerdos que evocaba de su progenitor se correspondían con aquellas largas y frías noches a la luz del viejo candil, tumbado en su camastro, tapado hasta la nariz con las mantas, y con su padre sentado junto a él, narrándole relatos épicos sobre reinos olvidados, valientes caballeros y poderosos magos. Historias increíbles de honor y viejas glorias, de dragones y extraños seres, de antiguos conflictos y causas perdidas. Narraciones que despertaron en su alma el ansia por conocer más cosas sobre aquellos personajes con los que más tarde se encontraba en el brumoso territorio de los sueños. Aquellas noches fueron el germen de su actual pasión por los libros, el saber y la historia. Volvió a respirar hondo y se estiró un poco en el polvoriento pupitre atestado de documentos. El cansancio de sus ojos le dio una tregua y por un momento su mente despertó. Fue entonces cuando se dio cuenta de la humedad que recorría sus mejillas y de que el escozor de sus ojos se debía más a una profunda emoción que al cansancio. Se enjugó el rostro con el dorso de la mano y perdió su mirada en el entorno para impregnar sus sentidos con todo lo que le rodeaba. Hacía años que perdió la cuenta de las veces que había visitado la vieja biblioteca de la abadía de Ulé, capital del reino de Nakania, su ciudad natal. Los rollos y libros almacenados en interminables estanterías lo llamaban con voces inaudibles para que disfrutara un rato más de sus contenidos. Las alas de su nariz se estrecharon para inhalar un aire que, como siempre, estaba impregnado de una curiosa y agradable mezcla de papel, cuero, polvo y humedad. Alzó el mentón para seguir la dirección de las gruesas y altas columnas de la estancia que, como los gigantes de sus fábulas, sostenían las arcadas del techo, dando tal sensación de enormidad que entre ellas se sentía como un insecto. Pero lo que terminaba de elevarle en ese halo de misticismo que sólo encontraba en aquel lugar eran los cánticos de los monjes, reverberando desde el otro lado del gran portón, envolviendo su alma en un cálido susurro, como una canción de cuna. A cuatro voces, los monjes dedicaban alabanzas a los dioses, y con los acordes de aquellas gargantas como marco idóneo, se sumergía en pos de una nueva leyenda entre el caos de libros desparramados. Así, un día tras otro, o al menos siempre que podía. «Alastor, ¿te encuentras bien?» La cálida voz de un anciano vestido con sencillos hábitos sonó tras él. «Como siempre, Erimeo, como siempre», respondió. «¿Y eso qué significa?», inquirió el monje enarcando una de sus cejas plateadas. «Que en ningún lugar me encuentro tan a gusto como aquí». Tal vez sea por las drogas que el hermano Mitrio pone en los incensarios. Dice que dan buen ambiente a la biblioteca y que ayudan a establecer un mejor contacto entre libro y lector». El joven miró atónito el rostro del monje y, tras un silencio absurdo, Erimeo soltó una carcajada. «Ay, joven Alastor, ya sabes cómo se las gasta este viejo socarrón. Tienes que entenderme. Mis hermanos son muy aburridos, y con tus visitas tengo la oportunidad de hablar de otras cosas que no sean las oraciones o las tareas diarias de un humilde monje». «Sin embargo, yo te envidio, Erimeo», respondió extendiendo los brazos. «Tienes la tarea de guardar y mantener esta maravillosa biblioteca. Podría pasarme 10 vidas aquí leyendo y jamás terminaría de asimilar el conocimiento que aquí te rodea». Bueno, tampoco es para tanto. Al final acabas echando un poco de menos el calor de una chimenea en una taberna, rodeado de jarras de cerveza y buen vino. En las tascas y posadas también se cuentan buenas historias y los mejores rumores de la comarca, sin necesidad de encerrarte entre cuatro paredes, rodeado de viejos monjes. Alastor entendió las palabras del viejo bibliotecario, pues tras años de visitas ya lo conocía con cierta profundidad. Tras muchas décadas como trotamundos, Erimeo decidió iniciar una vida nueva, adquiriendo los hábitos a la tardía edad de 55 años. Y a pesar de los 15 que acumulaba tras los gruesos muros de la abadía,
Aún se le escapaban expresiones relacionadas con las tabernas, mujeres, fluidos alcohólicos y otros asuntos que no solían ser tema de conversación en un humilde religioso. Las razones que le llevaron a cambiar tan radicalmente su modo de vida jamás las sacó a la luz. Por ello, siempre reverberaba un aura de ocultismo a su alrededor, que formaba parte de él como un aroma propio, sobre todo en su mirada, con aquellos ojos verdes cargados de experiencia asomando bajo sus anchas y canosas cejas, y su poblada y trenzada barba gris, otorgándole el aspecto de aquel cuyo pasado esconde un oscuro secreto. Por ese motivo, de entre todos los monjes de la abadía de Ulé, Erimeo era el más enigmático de todos, y su labor como bibliotecario le venía como anillo al dedo. Unos toscos repiqueteos interrumpieron su conversación. —¿Sí? —inquirió el viejo. Sin recibir respuesta, la pesada puerta de la biblioteca se movió y los goznes chillaron. Un hombre altísimo y de ropas mucho más ornamentadas atravesó el umbral. Por su mirada tranquila y sus facciones afiladas, parecía más un guerrero que un fraile. Alastor se alzó del pupitre e hizo una respetuosa reverencia sincronizada con la de Erimeo para recibir a Caristófanes, el gran abad. —Siento interrumpir, pero pronta es la hora de los rezos del ocaso —comenzó con un hilo de voz tranquilizador sin despegar sus manos unidas sobre el regazo—. Y como ya sabéis, debemos presentarnos en la capilla oeste para loar a mi astra. Así que, hermano Erimeo, despedíos del joven Alastor hasta otra ocasión. Supongo que su padre pronto lo echará en falta —añadió interpelando al joven. —Por supuesto, gran abad —coincidió el bibliotecario, haciendo una nueva reverencia—. Vamos, Alastor, te acompaño a la puerta, y espero verte pronto. Erimeo rodeó con su brazo al chico y salieron de la biblioteca camino de la salida. Tras atravesar varias capillas y pasillos, salieron al patio central porticado, al fondo del cual estaba la gran puerta que daba acceso al recinto. Alastor echó un vistazo al cielo al salir. El sol se estaba ocultando tras las lejanas montañas occidentales, y la blanca luna, casi llena, comenzaba a destacar sobre el cielo. Su padre pronto tendría puesta la cena en la mesa, y más le valdría estar en casa a esa hora si no quería sufrir graves consecuencias. —¡Hasta otra, Erimeo! —gritó echando la vista atrás mientras se alejaba de la abadía. —Cuídate, hijo —respondió antes de cerrar el portón. La abadía estaba emplazada en el barrio más septentrional de Ulé, y su casa se encontraba a una hora andando, siempre en dirección sur, en mitad de un claro de un bosque de las afueras, lejos del bullicio del que siempre huyó su padre. Sin embargo, Alastor acostumbraba a cubrir esa distancia corriendo. Le encantaba hacerlo, y eso se reflejaba en su cuerpo atlético. A pocos pasos de la abadía, el mercado, con su intrincada maraña de sucios y caóticos callejones, se mostró ante él. Pese a su estrechez y lo avanzado del atardecer, aún presentaba una actividad natural. Alastor aumentó el ritmo y saltó por el laberíntico barrio esquivando viandantes, tenderetes, borrachos, ladronzuelos, pesados comerciantes y mendigos hasta llegar a otra zona donde las calles se transformaron en avenidas anchas, rectilíneas y limpias. Allí las casas eran más grandes, con entradas porticadas y estatuas de dioses dando la bienvenida a los visitantes. Las antorchas ya estaban prendidas y los cuencos cerámicos con brea iluminaban las entradas. Era el barrio de la clase alta, donde se situaban además los baños públicos, el gran palacio blanco del rey Laco, el teatro y el orgullo de Ulé, el Justiciorum, un estadio circular, mezcla de presidio y circo, donde los reos se enfrentaban a muerte en duelos públicos para deleite y distracción del populacho. Los barrios se sucedieron hasta que las casas, cada vez más desperdigadas, dieron paso a un vasto, espeso y espectacular hayedo que marcaba el linde meridional de la capital. Hayas, muchas de ellas milenarias, cuyas ramas se entrelazaban formando un espectacular techo natural. Alastor siguió el arroyo blanco, que serpenteaba juguetón entre los árboles y el grueso manto de hojarasca y helechos que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. A no mucha distancia, un pequeño puente de piedra atravesaba el cristalino riachuelo, dejando paso a un claro, en cuyo centro destacaba una construcción austera de piedra, apenas visible por la malla de hiedras que jalonaban la fachada. Una gran chimenea vomitaba un humo blanquecino que impregnaba los alrededores con el agradable olor a leña quemada, y un cartel de hierro colgaba sobre la puerta principal con un yunque y un martillo grabados en mitad de la placa.
la enseña del hogar de un herrero. En el umbral reconoció la inconfundible figura de su padre, cuya testa casi rozaba el dintel, esperándole con los brazos en jarra. «Hace horas que espero tu regreso», tronó con su voz grave y rota. «Lo siento, padre, me entretuve con...» «No importa el motivo, hijo», lo interrumpió con gesto severo. «Sabes que llevamos semanas trabajando en la nueva armadura de Lord Pridias. Es un proyecto muy importante que requiere toda nuestra atención, y tu ayuda es vital, no solo para terminar a tiempo el pedido, sino para tu aprendizaje como maestro de armas». Alastor caminó despacio hacia su padre, cabizbajo y avergonzado por haberlo olvidado. Castor mantuvo silencio durante unos segundos y al fin relajó el gesto. «Espero que por lo menos hayas aprendido algo importante entre tanto libro», rezongó, revolviéndole la oscura melena con su manaza. «No lo dudéis, padre», contestó con un rayo de luz en su mirada. Castor conocía la afición de su hijo por la lectura histórica y mitológica. El hecho de saber leer era un privilegio reservado a caballeros, nobles, magos y sacerdotes. Que el hijo de un herrero supiese hacerlo era toda una ventaja frente al resto de chicos de su edad. Y su capacidad para absorber todos aquellos conocimientos y conservarlos sin olvidar detalle alguno no tenía parangón. Castor siempre toleró las escapadas de su hijo a la biblioteca de la abadía porque sabía que tarde o temprano todo lo que había aprendido lo usaría en su provecho. Encontrar a alguien con cultura entre el populacho era tan insólito como hallar un diamante en un lodazal. «Bien, pues, ¿qué te parece si antes de cenar, y dado que has entrenado tu mente durante toda la tarde, entrenas ahora tu brazo conmigo?», lo retó. «Pues claro, padre, no hay nada como sentarse a la mesa para recuperar fuerzas tras dar unos buenos mandobles». El entrenamiento con el acero era la otra afición que apasionaba al joven Alastor. Desde muy chiquito aprendió a manejar espadas tan altas como él, hachas, mazas, tridentes y armas cortas. El herrero le enseñó todo lo necesario para mantener un combate largo y fatigoso frente a enemigos mucho más altos y fuertes que él. De hecho, el propio Castor era un auténtico mastodonte de más de 2 torsos de estatura y 150 kilos de músculo pulido tras más de 3 décadas golpeando el yunque con pesados mazos. Entrenar con alguien así era una buena referencia, puesto que a lo largo de su vida difícilmente encontraría rivales tan corpulentos y fuertes como su padre. Entre risas, padre e hijo se trasladaron al patio trasero para entregar sus últimas fuerzas del día al arte de la lucha. El lugar era muy amplio, rodeado de altos muros contra los que estaban apoyados decenas de armaduras para hombres y caballos, armas de todo tipo, escudos y yelmos. En otro rincón estaban los trabajos más sencillos, como sillas, mesas, imágenes de dioses, carteles, utensilios y herramientas. Y en el centro destacaban diversos aparatos para el entrenamiento con la espada, en los que había que saltar, agacharse o golpear. Al ser noche cerrada, encendieron unas antorchas, entrenaron durante la última hora, chocando sus aceros, ensayando movimientos y blasfemando en el proceso, hasta que al fin, tras varios revolcones en la arena, consideraron que era hora de saltar a la mesa. Padre e hijo entraron en la casa entre risas y golpes amistosos. El olor que se podía respirar en el interior indicaba que la cena estaba a punto, y prepararon la mesa. Castor sacó un pequeño caldero de la chimenea, sirvió a su hijo carne estofada con nabos, verduras y especias. Al pobre Alastor hacía rato que le protestaban las tripas, así que se abalanzó sobre las viandas como águila sobre el liebre, degustando cada bocado, cerrando los ojos y dejando escapar gemidos de aprobación. Con las hogazas de pan acabaron con los jugos que quedaron en los cuencos, dejando para el final los embutidos y quesos. Al terminar, se quedaron atontados, derrumbados en sus sillas. Alastor miró a su alrededor. Para él, aquel era el mejor momento del día. Junto a su padre, al que amaba y respetaba con locura, con el estómago lleno en aquel comedor inundado del aroma a estofado, con la luz tenue del fuego tornándose en brasas, y con el momento próximo de ir al lecho a enrollarse entre las mantas para entregarse al abrazo de Sistria, diosa de los sueños. ¿Has disfrutado la cena?, preguntó Castor tras dejar escapar un vigoroso eructo. Como siempre, padre, respondió entre carcajadas. Mañana estarás toda la jornada ayudándome con la armadura de Lord Pridias, pues pronto pasará por aquí para ver cómo evolucionan los trabajos. Hablando de trabajos, gritó Alastor incorporándose de un respingo. Ya se me olvidaba. Que los tornados de mi astra me lleven, bufó Castor sorprendido. ¿Qué te ocurre ahora?
Acompañadme, padre, pidió mientras avanzaba a trompicones hacia el patio. Castor suspiró. Estaba cansado, pero el entusiasmo de su retoño renovó sus fuerzas. Lo siguió hasta el habitáculo donde acumulaban los trabajos terminados y allí lo encontró, retirando un amplio paño para dejar al descubierto un escudo redondo escondido tras otros objetos en un rincón. Mientras se lo colocaba en el antebrazo, calculó que tendría 2 tibias de diámetro, lo suficiente para cubrir su cabeza y todo el torso. Llevo meses trabajando en él a tus espaldas, informó sonriente, aprovechando las jornadas en que bajabas a la ciudad para cumplir con tus recados. No quería que supieras nada hasta haberlo terminado. Es un trabajo exquisito, valoró con franqueza. Estaba elaborado en un acero tan pulido que emiría destellos al ser bañado por la luz de la luna. Aún no has visto nada, respondió con una mirada enigmática. Castor escuchó un chasquido casi imperceptible y varias dagas surgieron en el perímetro del escudo. El hombretón dio un respingo, con su mirada puesta en las dagas. —¿Cómo has hecho eso? —balbuceó. —He incorporado un doble mecanismo —contestó alzando el mentón orgulloso. Sorprender a un forjador de armas como su padre no era tarea fácil. El primero saca lo que yo llamo los rayos. —¿Rayos? —Sí —respondió divertido—. El escudo es el cuerpo del sol. Observa los grabados en el acero. Y las dagas son los rayos. ¿Has hablado de un doble mecanismo? —preguntó intrigado. —Coja una espada y atácame —lo retó con la emoción saltando en las pupilas. Obediente, Castor asió una de las muchas que tenía a su alcance y asestó un mandoble hendiendo el aire en vertical. Alastor alzó el escudo para cubrir su testa y el filo de la espada quedó atrapado entre 2 dagas. Se escuchó un segundo chasquido y los rayos giraron una vuelta completa a gran velocidad. La espada siguió el movimiento hasta que la retorcida muñeca de Alastor soltó el arma. Su hijo acababa de desarmarle sin esfuerzo con un artilugio surgido de su mente. Ese es el segundo mecanismo, aclaró triunfante. Este conjunto de resortes hace girar las dagas y el efecto es el que acabas de ver. Fascinante, musitó Castor, alternando su mirada entre su mano desnuda, el escudo y la espada del suelo. Tras un instante pensativo, y mientras miraba fijamente a su hijo a los ojos, posó sus enormes manos en sus hombros. Cosas como esta me lo confirman, hijo mío. Llevo tiempo pensándolo y creo que ha llegado el momento. ¿El momento de qué? Estás preparado para comenzar un trabajo muy importante para ti, el más importante que hayas realizado en tu vida. Así que sube a tu alcoba y duerme, hijo mío. Yo atrancaré las puertas y subiré más tarde. ¿De qué se trata, padre? Insistió inquieto. Castor era ahora el de la mirada enigmática. Mañana. ¿No puede ser ahora? Mañana, repitió imperturbable. Buenas noches, padre, contestó Alastor rendido. Sin mediar palabra, subió las escaleras para alcanzar el segundo piso, donde le esperaba su dormitorio, e intentando liberar su mente de pensamientos que le privaran del sueño, se desnudó y se metió entre las mantas. Mañana.